Hola, soy Juan José Elizondo. Entonces me encanta decir esto me conoceréis de otras de otros meetups, como dando la paliza con el Kano Model y otras historias. Hoy vamos a recibir a nuestros amigos de Tribal Worldwide, que nos van a dar una pequeña clase magistral sobre sistemas de diseño basados en datos y su aportación al negocio. Antes de pasarles el testigo y agradecerles que nos hayan dado la plataforma de Teams corporativa para poder admitir a más personas, solo deciros que somos la Interaction Design Foundation, que somos el grupo de Madrid. Yo también actúo como country manager a nivel de España para coordinar sobre todo los grupos de Barcelona y Bilbao. Y bueno, aquí tenéis más o menos a los integrantes del Madrid Chapter. Elena no está con nosotros porque ha sido mamá hace poquito. Javi, que le tenéis por ahí. Félix, que está sin cámara, pero ahí anda. Luego tenemos también a Daniela, Julieta y a Inma. Y bueno, pues entre todos estamos un poco haciendo estas labores, un poco de montar estos meetups mensuales para intentar seguir transmitiendo conocimiento, ¿no? Como ya sabéis, la IDF es una plataforma global de educación con foco en el diseño y además sustenta esta comunidad de grupos locales, son casi 500 grupos locales en más de 95 países y pues, uno de estos grupos es el Grupo de Madrid. Y nada más, nosotros no recibimos tanto en hacer alguna charla, en contar algo o en participar en nuestros grupos de trabajo, pues está abierto para todo el mundo, ¿vale? Podéis contactarnos a través sobre todo de LinkedIn, que es donde somos un poco más activos, y en nuestro grupo de Meetup, que bueno, todos lo conocéis porque es, como sabéis, apuntado. Y sin más dilación, pues os presento a nuestros ponentes de hoy, que bueno, como ya sabéis, son Daniel Llorente y Ebert Appels. No sé si dice Apples o cómo se dice, pero bueno, ahora nos lo cuentas tú. Que de hecho nos habla desde Londres, pero tiene un español prácticamente perfecto, así que tranquilos. Ahora mejor español que yo. Y nada, os paso el testigo, ¿vale? Dejo de compartir pantalla y ya podéis compartir. Dani, vale, sí, voy a ello. Hola, buenas a todos y a todas. Nada, bueno, daros las gracias también a Juanjo, ¿no? Que quizá fue como el mentor en esta charla y bueno, gracias por la oportunidad de poder contaros un poco nuestra experiencia, ¿no? Que al final tampoco queremos sentar cátedra, que ya, bueno, que es básicamente compartir con profesionales y amigos, ¿no? Un poco nuestro trabajo, que creemos mucho, ¿no? en esa filosofía de compartir conocimientos, ¿no? Que es un poco no sé, el motor que creo que a todos nos mueve un poco a la hora de poder charlar y meternos en este tipo de foros, ¿no? A mí me encanta ir, me encanta juntarme con vosotros. Bueno, contaros un poquito, voy a darle a presentar. Bueno, primero que se me hace un poco extraño de repente estar hablando. Luego, ya me ha pasado alguna vez, ¿no? Que estoy todo el rato como contándole la presentación, parece que estoy loco aquí hablando contra una pared. Es algo frío. Entonces sí que me gustaría que, bueno, luego va a haber como vamos a hacer como 3 bloquecitos, os enseñamos un poco el guión. Bueno, contaros que esto está dentro de una iniciativa que nosotros le llamamos Open Tribal o Open Tribal, como lo queréis decir, nos da igual, donde lo que hacemos es básicamente, pues eso, ¿no? Es el lugar donde tanto nosotros contar cosas como que los demás nos cuenten cosas, ¿no? Y justo además hemos hecho una sesión que vamos invitando a diferentes ponentes. En este caso hoy ha sido un fotógrafo que nos ha contado un poco su vivencia. Es un fotógrafo muy interesante, ¿no? Y cómo afectó la transformación digital en su vida, ¿no? Que fueron quizá uno de los primeros en sufrir esa transformación digital, ¿no? Y nos está hablando cosas, ¿no? Lo mismo que nos gusta recibir, también nos gusta contar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues hablar con vosotros. La semana pasada estuvimos hablando con la gente de Figma también, contando nuestra experiencia. Y para nosotros es muy interesante, ¿no? El poder charlar y hablarlo, ¿no? Y bueno, todo este curso o esta formación la hemos llevado a cabo pues entre estas personas, ¿no? Que Chris, que está justo, iba a haber también dado esta parte del curso, que está está a puntito de dar a luz también. Adri, que también es otro compañero del área de UI, Ever, Rubén y Víctor, ¿no? Pues son unos gente de product managers, gentes de CRO, hay un poco de todo, ¿no? Hay perfiles de todo tipo. Ahora os contaré un poco más en detalle. Bueno, esto ya lo hemos hablado, básicamente las reglas, ya habéis bloqueado todo el audio para que no se nos olviden cosas, lo típico de que empieza a sonar algún móvil raro.
para mí lo más importante de esto es eso, las preguntas, si hay preguntas, las ponemos por el chat, pues si hay alguna cosa o luego charlamos, lo que queráis, ¿vale? Como os sintáis más cómodos. Y para mí lo más importante es que disfrutéis, son las 7, las 8 de la tarde, o sea que por favor que sea esto distendido para mí, para vosotros, y que si os podéis tomar una cerveza a la vez que lo veis, pues seguramente sea más divertido. Nos gusta también el feedback, que nos deis feedback, que nos escribáis, oye, pues tío, en esto molaría hacerlo de esta forma, que sea constructivo y molaría mucho, ¿no? Bueno, toda esta parte de la demo y luego la parte de contenidos, ¿no? Nos gustaría, luego colgaremos esta presentación para que la tengáis y podáis charlar. Es un poco más extensa en algunas partes, voy a ir rápido en otras para que no se haga muy densa y sobre todo para que veamos sobre todo la parte final de CRO, que creo que es un poco la que más interesa ha destapado, no tanto la parte de sistemas de diseño, que yo creo que vamos a contarlo, pero no es no vamos a profundizar en cómo se diseña, porque yo creo que hay mucha gente que también ya la cuenta, ¿no? Bueno, que voy a contaros de sistemas de diseño a muchos de vosotros. Seguramente muchos de vosotros estéis habituados, trabajéis ya con vuestros propios sistemas de diseño en vuestras empresas, pero bueno, básicamente lo más importante de nuestro enfoque es ese concepto de basarlo en negocio y basarlo en datos, ¿no? En optimizar constantemente esos sistemas que estamos creando, ¿no? Que sea algo vivo, no sea algo que simplemente creamos un módulo y simplemente se replique y sea automatizable, sino que tenga ese componente de creación a partir de una experiencia y que al final consiga convertir en el negocio, ¿no? Me va un poquito lento, vale. Bueno, tampoco, ya te digo, todas estas partes voy a ir un poquito rápido. El futuro creo que ya lo habéis visto todos, ¿no? De dónde venimos y un poco la evolución, en muchos casos, de las compañías, ¿no? De modelos de desarrollo basados en cosas muy puntuales. Haga una herramienta, no se continúa, se acaba ese proyecto, no se aprovecha todo ese trabajo que se ha hecho, se cambian de tecnología, se cambian de formatos muchas veces, ¿no? Sobre todo cuanto más grande es la compañía, más difícil a veces es que se unifique, ¿no? Ahora ya sí, gracias a Dios estamos viendo pues empresas como Repsol o Santander o BBVA que ya están siendo como impulsoras de estos sistemas de diseño, que al final hace que la gente se dé cuenta también, ¿no? Que crear sistemas de diseño puede parecer un poco caro, entre comillas, pero obviamente es lo más eficiente, ¿no? A nivel de equipo, sí que nos gusta un poco contar qué 4 perfiles vemos como básicos, ¿no? Luego ya a partir de aquí podéis pivotar, crecer, aumentar. Creemos que por lo menos, aunque sean roles compartidos, que de repente haya un UX UI y un desarrollador que tenga partes también un poco de CRO, pero sí que veíamos como muy interesante estos 4 perfiles y lo queríamos como comentar, ¿no? Al final, la parte de UX es obvia y creo que la mayor parte de aquí, el foco es gente de UX, pero creo que es muy importante que desde la base de la concepción, en nuestro caso, lo hacemos muy desde la parte de entender muy bien los journeys de los clientes, ¿no? En ese journey entender muy bien todo el proceso, pasar a la fase de construcción de modulación, o sea, de módulos, perdona, de UX, UI y luego la parte de desarrollo y CRO, ¿vale? Ahora vamos a ir más adelante, pero son como los 4 principales. A nivel de definición de lo que es un sistema de diseño, lo mismo, pues es un conjunto de reglas, patrones que al final nos sirven para construir, ¿no? Como ese pequeño tente, ¿no? Que lo vamos a hacer crecer entre muchos perfiles, ¿no? Al final, a nosotros nos gusta mucho el ejemplo, ¿no? de Lego, ¿no? Que al final, pues eso, ¿no? Que al final como con 6 piezas de 4x2, ¿no? Se pueden generar casi 900 millones de combinaciones, ¿no? Es un poco parecido, creo que ya os digo que esto sé que a muchos de vosotros os suena mucho y ya lo practicáis, o si lo llevamos al terreno de la comida, pues como puede ser un Taco Bell, ¿no? Al final 8 ingredientes generan 50 menús diferentes, o en este caso, bueno, ¿de dónde venimos y dónde surge esto? Pues básicamente creo que también esto es una cosa ya sabida por todo el mundo, el Atomic Design, nuestra base siempre es estructurada a partir de pues, esos átomos, moléculas, componentes y organismos que al final nos permiten construir y evolucionar nuestras plataformas digitales de una forma mucho más lógica, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí ya sí que me voy a detener un poquito más. Entonces, aparte es un poco más de contexto, que ya os digo que yo creo que ya lo trabajáis. ¿Qué grandes fases vemos a la hora de definir un proyecto o un sistema de diseño? Entendemos la primera fase como el alcance y la planificación.
es súper importante, ¿no? Creo que es una de las fases que nos ayuda mucho a tener claro cómo es de grande ese sistema, cómo va a evolucionar, cuántos perfiles vamos a necesitar. Toda esa parte inicial de setup y de configuración de ese sistema es súper importante, ¿vale? Obviamente tenemos una segunda fase que es la de construcción, es la elaboración del propio sistema, y luego ya la fase de optimización, ¿vale? Voy de más a menos, vamos a ir poquito a poco adentrándonos, ¿vale? En el alcance de la planificación, pues básicamente, entiendo que cada consultora, cada empresa lo hace de una forma. A nosotros el enfoque fundamental es desde el Customer Experience, ¿no? Nosotros somos una empresa que analizamos mucho, ya os digo, a los usuarios desde el punto de vista de negocio, ¿no? Entender súper bien cuáles son las verticales de ese negocio, qué objetivos, qué KPIs que tiene el proyecto y el negocio para poder llevar esos KPIs desde la conceptualización hasta el último paso, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Y luego, obviamente, pues qué tecnologías y qué data va a utilizar, ¿no? El sistema de data y el tecnológico a nivel de plataformas, pues nos va a condicionar, ¿no? Incluso ahora mismo nos están pasando proyectos que de repente nosotros trabajamos con Figma y ahora nos tenemos que enganchar a un sistema de diseño que está en Sketch. Toda esa mecánica varía mucho de un proyecto a otro, ¿no? Entonces tenemos que entender muy bien todo eso porque afecta mucho a todo, ¿no? Al flujo de trabajo y al proceso de construcción. Nosotros sí que nos gusta mucho, a partir de ahí, de esto ya os digo que es un Customer Journey, en este caso sería un estándar de Customer Journey que trabajamos, sí que nos gusta automatizar mucho, ¿no? O sea, somos muy de no rehacer la rueda constantemente, ¿no? Habréis trabajado muchos con Customer Journey, que es el típico PDF que se escribe ahí con todos los puntos de contacto, la satisfacción del cliente. Yo, por lo que he vivido en vidas pasadas, ¿no? En otras empresas, al final se construyen siempre ad hoc para cada cliente, se vuelve a rehacer y al final nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en este caso, con una herramienta que es digital, que la hemos digitalizado, donde digitalizamos ese journey para que todos esos puntos de contacto estén en una plataforma mucho más accesible, por ejemplo, ¿no? Y esa misma estructura, pues replicarla a otros clientes, ¿no? O sea, hacemos sistemas de diseño de también nuestra propia metodología de trabajo, que creo que puede ser muy útil para todos vosotros, ¿no? Quizá el implantar ese tipo de procesos en vuestras compañías creo que son muy útiles, ¿no? A nivel de construcción, tenemos como dividido en... Si vais luego más rápido, ahora haremos un pequeño parón y si hay alguna cosa que queráis preguntar, sin problema, ¿vale? Lo tenemos dividido como en estas... La fase de construcción se divide como en 3 grandes bloques, ¿no? Con su faseado, ¿no? Muy esquemático, muy metodológico, pero sí que creemos que es importante, ¿no? Tenemos una fase inicial de inversión, de entender muy bien con qué estamos trabajando, la definición y diseño de esa línea gráfica de ese sistema, y luego ya lo que sería la parte de delivery, ¿no? De construcción de todas las piezas y su implementación, ¿vale? En la parte de diseño. Entonces, en esa parte, como os digo, esto seguramente os pueda venir bien este guión, ya que digo, como os voy a compartir esta presentación, ayuda a tener por lo menos ese guioncito que quiero que quieras que no, parece que no, pero bueno, te ayuda a estructurar un poco a la hora de enfrentarte un poquito más allá de en qué consiste cada parte, ¿no? En esa parte 0, básicamente, es la inversión y delivery, donde al final discovery, donde entendemos bien lo que os decía, ¿no? Cómo va a ser ese sistema, para qué dimensión de compañía va a ser, si es pequeña, grande. Nosotros no creemos que los sistemas de diseño sean algo puro y exclusivo de un BBVA o puro y exclusivo de un Spotify o grandes compañías, no, al revés. Creo que, de hecho, fíjate, para esas compañías todavía es mucho más necesario, pero siempre es mucho más difícil de implementar. Es mucho más fácil empresas medianas y pequeñas que están empezando, que empiecen con buen pie y que empiecen con un buen sistema desde la base. Es muchísimo más inteligente porque cuesta mucho menos y luego van a hacerle crecer en función a cómo crezca la compañía, ¿no? Entonces, en esa parte de inversión, al final lo que hacemos es eso, ¿no? Entender muy bien todos esos materiales. Nosotros creamos un Notion, trabajamos con Notion en este caso, donde tenemos una especie de checklist donde, como veis aquí a la derecha un poquito, pues qué materiales nos facilita el cliente, ¿no? Hacemos como un check, lo tenemos, está o no está, ¿no? Hacemos como ese macheo de todas las cosas que necesitamos para ponernos a trabajar, que es lo que le pedimos, es como el assessment del proyecto que le pedimos al cliente, ¿vale? Nos lo facilita
Y nosotros a partir de ahí ya empezamos a descubrir pues qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué cosas nos van a generar más trabajo, qué nos va a generar menos, ¿vale? Una vez hecho esto, ya te digo, esa segment se hace no solamente de la parte de branding o visual, sino también se hace imaginaros que vais a trabajar con un e-commerce que ya trabaja con una metodología CRO, entender muy bien, pues eso, ¿no? Qué TSAB se han hecho, qué cosas han funcionado y qué no, es súper importante, ¿no? Si vas a un diseño nuevo, pues obviamente no tienes información, pero si ya vas a trabajar con algo que está montado y lleva tiempo corriendo, ¿no? Pues obviamente tendremos data, tendremos información súper importante a la hora de tener en cuenta, ¿no? Y luego, bueno, el ecosistema, ¿no? Es súper importante también, ¿no? Entender muy bien cuál va a ser el ecosistema, no solamente de, pues imaginaros, ¿no? Vais a mañana a trabajar, pues, con un El Corte Inglés, ¿no? Y el Corte Inglés no solamente tiene la página principal del Corte Inglés, sino que tiene un montón de satélites alrededor que tenemos que entender cuál van a ser, cómo va a crecer, si vamos a hacer ese sistema y va a permear a todo ese ecosistema, ¿vale? Es súper importante esto. Y no solamente a nivel de diferentes plataformas, sino también multidispositivos, ¿no? Imaginaros pues lo que todos ya habréis visto, ¿no? Que de repente pues diferentes displays, diferentes tamaños, diferentes herramientas que se van a utilizar, ¿vale? Todo eso es súper importante. En la fase 2, una vez que hemos cogido toda esa información, empezamos a hacer una especie de, nosotros le llamamos Brand Digital Assessment, que básicamente es como una especie de auditoría digital de esa marca, ¿no? O de esos assets, ¿no? En la parte visual. Pues entendemos bien el logotipo, pues las versiones que tienen, las dimensiones, tamaños, colores, si tienen favicon o no, cómo funcionan las paletas cromáticas que nos van a permitir tener interacción o no, nos van a permitir, esos colores van a tener accesibilidad o no. Eso es una cosa que yo me he enfrentado muchas veces en muchos proyectos que no se ha hecho en un principio todo eso y luego genera un problema pues en front, ¿no? O incluso cuando te hacen una auditoría del proyecto, ¿no? O sea, es súper importante todo ese tipo de detalles tenerlo súper claro antes de empezar, ¿no? Lo mismo pasa con las tipografías, ¿no? Típica marca que diseña una agencia de branding súper chula y muy guay y luego resulta pues que me imagino que os habrá pasado a todos, pues que no hay una tipografía que funcione o los derechos de esa tipografía justo en web no funcionan. Nos ha pasado justo hace poco en un proyecto que lo hicimos gracias a hacer esto, detectamos eso en el minuto 1, ¿no? Tipografía del cliente, vamos a los derechos de esa tipografía, es una tipografía de Adobe y no permite, por ejemplo, el diseño, la utilización de esa tipografía en app. Entonces, justo era una app lo que había que diseñar, ¿no? Imaginaros si desarrollas toda la app, la pintas entera y de repente resulta que no puedes publicarla, ¿no? Pues ese tipo de cagadas que pueden pasar se solucionan mucho con este pequeño Brand Digital Assessment, ¿vale? Que es muy sencillo y tener 4 o 5 cosas en claro, ¿no? Iconos, pues lo mismo, funcionan bien las librerías, lo que tiene el cliente, no tiene, toda esa parte también importantísima. Lo mismo pasa con el estilo ilustrativo, ¿vale? Una vez hemos hecho todo ese primer análisis, ¿no? Del Brand Digital Assessment, ya vamos a la fase un poco más de, venga, vamos a pintar y con toda esa información, ¿qué hacemos? Pues hacemos un trabajo de diseño de los principios de diseño, ¿no? Construir esos principios de diseño que es muy importante a la hora de tener claro cuál va a ser pues, nuestra interfaz, cómo van a comportar esos botones, cómo va a ser un poco el feeling que va a transmitir, ¿no? Para mí es el vínculo que hay emocional entre la marca y el producto digital, ¿no? Esa definición de principios. Ya os digo, dependiendo de la dimensión de la compañía, será más o menos complejo, ¿vale? Yo eso siempre lo que digo, ¿no? Ir a máximos o ir a mínimos, pero siempre que haya un mínimo es fundamental, ¿no? Os va a ayudar mucho a tomar decisiones rápidas, os va a ayudar a tener muy claro cuál es el foco de diseño, ¿no? Para tomar ciertas decisiones. Eso me parece también muy interesante. La construcción de esa línea gráfica a partir de esos principios y luego ya toda la consolidación del diseño y siempre testado, ¿no? Nosotros nos gusta testar prácticamente en casi todas las fases. ¿Por qué? Bueno, a ver, nos gusta testar por dos motivos, obviamente, porque entendemos si lo que hemos pintado obviamente se va a llevar bien a la realidad y el cliente o el usuario lo entiende. Y luego, por otro lado, creemos que al final es un motor fundamental, ¿no?
de no perder nunca la perspectiva de quién va a consumir el sistema de diseño, o en este caso el producto digital, ¿no? Vale, no me voy a detener mucho en esta parte, voy a ir un poquito más por encima. Ya os digo que esto es como una guía muy alto nivel que yo creo que puede ser útil para vuestro día a día. Está muy parcelado, obviamente no está desarrollado todos los puntos, pero yo creo que sí que os puede ayudar a la hora de estructurar, ¿no? Ya os digo, ¿no? Nosotros hacemos análisis, pues un análisis estratégico de la marca, plataforma de marca, los arquetipos. A partir de ahí, pues hacemos un análisis de la misión, visión y valores de esa compañía, y eso lo que hacemos es lo traducimos en un workshop muchas veces. De hecho, eso que veis a la derecha suelen ser en la mayor parte de las veces workshop de co-creación con clientes, donde realmente donde llegamos a esta definición de principios, ¿no? Que es muy para mí es un proceso muy bonito, ¿no? Hacemos ya, una vez que tenemos eso claro, hacemos todo el diseño ya de la línea gráfica, ¿vale? Esto significa que al final, primero tenemos que tener muy claro cuál va a ser el foco del proyecto. Imaginaros un mobile first o no es mobile first, es otro tipo de entorno, pues eso es súper importante tener claro cuál va a ser la metodología de trabajo y cómo vamos a ir adaptando toda la parte de diseño de principios, la marca, poco a poco en construir esa línea gráfica de la plataforma, ¿no? El ecosistema, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Ya tenemos claro cuál es ese ecosistema, ya vamos a ir poco a poco aterrizando en cómo se van a utilizar esos colores, esa tipografía, cuál va a ser las normas que poco a poco vamos a ir construyendo, ¿no? Y luego también otro punto muy interesante o igual de importante es la parte de interacción, ¿no? Cómo se van a comportar los movimientos de la web, las transiciones, las microinteracciones, si las hay o las tuviera que haber, ¿no? Toda esa parte también es muy interesante tenerla súper clara, ¿no? En esta primera fase, aunque no la vayamos a desarrollar en este momento, porque todo esto que os estoy contando se va a ir haciendo poco a poco, pero es muy importante desde el principio tener como todas estas cosas más o menos claras, ¿no? Y luego poco a poco ir nutriéndolas, ¿no? Entre todo el proceso, ¿no? La fase 4 básicamente es la consolidación y el testeo del diseño prototipado, ¿vale? De hecho, esto lo hacemos antes de construir todo el bruto, dependiendo del sistema, ¿no? Si el sistema va a ser muy grande y muy complejo, obviamente se va a tener que trocear, ¿no? O fasear, no de repente te voy a hacer un sistema con 100.000 módulos y gigante, ¿no? Porque si no saldría nunca el MVP de un proyecto, ¿no? Se hace todo por MVPs, entonces a partir de ahí vas construyendo, ¿no? Pero sí que tenemos claro que esa fase de testing y consolidación se tiene que hacer en estos tres ejes, ¿no? Obviamente el usuario, ¿no? A través de la usabilidad y entender muy, muy, muy bien que la carga cognitiva de lo que le estamos mostrando realmente es la correcta, y que el diseño visual pues está cumpliendo su función, ¿no? Que cumple una función y un objetivo, que en este caso sería la parte 2, ¿no? Que es la del negocio, ¿no? Oye, esto convierte, funciona. El otro día hablaba con un buen amigo mío que trabaja pues en una empresa de telecomunicaciones, y me decía precisamente eso, ¿no? Que justo él lidera una parte de diseño de producto, ¿no? Y decía, joder, es que en mis equipos de diseño muchas veces siento que quieren cambiar unos estilos visuales de botones, lo que sea, pero no lo hacen con una argumentación basada en, oye, va a convertir más, va a mejorar el negocio, va a mejorar cierta parte. Hay veces que no todas los cambios, ¿no? Que vayamos a hacer en una interfaz tengan que ser 100% todo negocio, ¿no? También hay cosas, obviamente, que son quizá quirúrgicas, ¿no? Porque veamos que visualmente funciona más o tendencia, ¿no? Eso también lo entendemos, pero sí que el grueso de esa transformación tiene que tener ese foco, ¿no? Y luego, obviamente, toda la parte de tecnología, ¿no? De cómo se va a validar con front y luego con back todo lo que estamos trabajando, ¿no? El siguiente. Aquí voy a pasar un poco más por encima, porque ya os digo que es muy denso toda esta parte. Ya os digo, os dejaré la guía, pero bueno, básicamente cómo ya se construye, pues con lo que os decía, ¿no? Primero con esos brand elements, luego crearemos todos los componentes de todo nuestro sistema, módulos y los templates, ¿no? Ya os digo que estos son como el desglose de cada una de las partes que ya os digo que son más densas y no voy a entrar en
en el detalle porque si no os voy a aburrir a todos. Vale, esto es la parte de construcción, ¿vale? Yo digo que lo tenemos ahí. Y luego ya la parte de implementación, sí que ya estamos en ese punto, ¿no? De consolidación, ¿no? Ya con frontend. Sí es cierto, nosotros como compañía no tenemos un equipo de desarrollo, pero sí que toda la consolidación del sistema, o bien dependiendo de, imaginaros, ¿no? Lo que sé, hay proyectos que podemos estar trabajando con Accenture, otros podemos estar con Everis, otras podemos estar con quien sea, ¿no? Al final, nosotros lo que hacemos, o con Vector, con quien sea. Sí que es cierto, y es una de las cosas que hemos hablado ya con varios. De hecho, el otro día tuve una reunión con otro proveedor y le encantó ver, ¿no? el delivery, ¿no? Estaban muy preocupados de, joder, cómo entregamos, cómo se hace esa parte, ¿no? De ese hand-off, ¿no? De diseño a front. Y la verdad es que se quedaron maravillados, ¿no? De cómo lo estructuramos, de cómo documentamos, de cómo presentamos todo, ¿no? Creo que eso es muy importante. Facilitar el trabajo al que viene detrás es bueno para el que viene de atrás, pero también es bueno para ti, ¿no? O sea, esa parte de documentación que en muchos casos por correr no se cuida, al final supone un trabajo de desgaste de la relación incluso, ¿no? Entre el equipo de desarrollo. Yo creo que lo habréis vivido todos, ¿no? Entonces, todo lo que sea hacer entregas de calidad a front es, primero es QA puro y duro sin tener que hacerlo, y segundo es yo creo que es salud para todos, ¿no? Entonces, somos muy fan de estos, ¿no? Obviamente hay que formar equipos, hay que formar, dependiendo de la dimensión, pues te tocará formar a más diseñadores que sean los que luego van a seguir construyendo el sistema de diseño, o incluso muchas veces hacemos sistema de diseño que luego el propio cliente es el que lo va a continuar y lo va a desarrollar. Entonces tenemos que formar a personas de la propia compañía para poder hacer ese trabajo, ¿vale? Y luego, bueno, básicamente la parte de QA, que sí que es importante, ¿no? Tener súper claro que la incorporación del QA en todas las fases de diseño, pero en esta más, que es justo la parte de implementación, es la crucial, ¿no? Aquí tenemos que medir. Nosotros tenemos, bueno, no sé si trabajáis con Figma, unos trabajáis con Figma o no, pero Figma en sí tiene su propio analytics en la cuenta de organización, que te permiten ver o medir un sistema, el número de... O sea, si por ejemplo, imaginaros, hay 50 componentes, pues tiene su propio analytics de qué componentes se utilizan más, qué componentes los está rompiendo el diseñador que lo utiliza. Te permite mirar sin tener que preguntarle a nadie. Tú ves si el botón no sé qué es el más utilizado, ¿no? O el componente no sé cuál. La CAR de producto pues es la más utilizada, pero la rompen 50 veces los diseñadores. ¿Por qué? Analizas y qué partes no les sirven para tú poderla optimizar también, ¿no? Que hay una parte orgánica en el trabajo muy interesante. Y bueno, quizás hasta aquí sería como el primer gran bloque de trabajo, que si queréis hacemos un pequeño break, hacéis preguntas las que necesitéis y luego doy paso a mi compañero Ever, que ya os va a contar un poquito más ya la parte de metodología CRO, ¿vale? No sé si me he comido mucho tiempo, ¿vamos bien? Juanjo, tú avísame. Vamos bien. Estamos en 19:30, vamos bien. Yo tengo unas cuantas que Genial. creo que pueden ser interesantes. Ya me meto aquí al lío. Venga, va. Si puedes darnos un ejemplo de principio de diseño aplicado a una interfaz, que esto siempre es una cosa compleja. Un ejemplo concreto, de algo que hayáis bajado alguna vez para decir, oye, de este principio de diseño que se destila de la marca, ¿cómo acaba eso en la interfaz? Que siempre suele ser complicadete. A ver, sí es cierto que la parte, por ejemplo, yo qué sé, un principio de transparencia, ¿no? Que es un clásico, ¿no? Pues la transparencia, lo que me gusta a mí es aterrizarlo, pero primero, lo que te digo, es muy importante los valores y la plataforma de marca, porque la transparencia, por ejemplo, yo me he enfrentado a un proyecto que es para una compañía, una Insurtech, ¿vale? Y la transparencia para mí en la Insurtech no es que tenga los botones transparentes, ¿vale? Es precisamente que, por ejemplo, no utilice la letra pequeña, ¿no? Que los cuerpos de letras sean grandes, que no tengas un funnel con 100 pasos, ¿no? Hay cosas que en este caso, ese funnel con menos pasos, que evitan pues recovecos a la hora de que el usuario sienta que no están siendo transparentes, ahí es transparente en ese sentido, ¿no? Sin embargo, para otra compañía, transparencia
es simplemente eso que te he dicho, ¿no? El ejemplo de que sea como más una capa, ¿no? Visual en la que sí juegas con esos elementos más de transparencia, ¿no? Que es más obvio, ¿no? No sé si con eso respondo tu pregunta. Ha respondido más o menos. Sí, nosotros teníamos uno en la Tamerlist que era dame opciones y era dame opciones, pero no me hagas pensar. Entonces teníamos un intervalo de 3 opciones. Entonces tú podías crear 3 modelos de bundle para el avión o para equipaje y tal, o podrías dar 3 opciones en una interfaz, pero si querías dar más opciones tenías que ir a un nivel distinto de la interfaz. Entonces nos obligaba un poco a comernos la cabeza para decir cómo coño bajo esto a solo 3 posibilidades, ¿no? Y creo que esas cosas a veces se nos olvida. Y bueno, pues a veces los valores de marca no bajan en la interfaz porque los principios de diseño no se definen. Eso es. Y me parece que es súper interesante. Exacto, por eso hacer eso, ¿no? Por eso decía que ese ejercicio ya solamente de juntar al área de marca, al área de producto digital en un workshop, ¿vale? Que eso es lo que hacemos, y hacer que se hablen, ¿vale? Eso es súper importante, ¿no? Porque ahí es donde se traduce. Yo ya te digo, yo he trabajado en Interbrand y he trabajado en diseño de marca, he trabajado en diseño de producto y era justo para mí el punto que no se unía, ¿no? Que al final era como ellos hacen la marca o hacíamos en Interbrand hacía la marca y allá te apañas tú con cómo haces la transformación, o sea, la parte digital, ¿no? Y aquí no, para mí ese es el cambio del mindset total, ¿no? De, no, vamos a escucharles, porque es súper importante. Es decir, al final un producto, tanto una propuesta de valor de negocio como un producto que no tiene claro cuál es ya no solamente sus valores, ¿no? Sino cómo se traducen esos valores a ese producto digital, se va a quedar pobre siempre, ¿no? Siempre va a faltar algo, ¿no? Total. Y mira, Ana López nos dice, ¿cómo podemos hacer esa parte del handoff más fácil? ¿Qué nos recomiendas? Así un tip rápido para vale, que no pues vayan mucho. Os recomiendo, o sea, a mí, para nosotros, cuando trabajábamos en Sketch, quizás es más un tema de herramientas y de metodología de curro, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, con Figma, ¿qué hemos hecho? Pues tenemos todo junto, es decir, tenemos el sistema y la documentación toda en un sitio, solo hay un único lugar donde está la verdad, ¿no? Tanto eso como todos los programadores ya no tenemos Zeppelin, es decir, todo se hace desde Figma, eso nos ha ahorrado un montón de quebraderos de cabeza, ¿no? He pasado de aquí o sea, antiguamente, ¿no? Ya te digo, en otros proyectos hemos trabajado con Sketch, luego subes a Zeppelin, luego hay otras cosas que están en InVision. Ese flujo genera un montón de ruido, ¿no? Porque no les queda claro a los desarrolladores si tienen que mirar el InVision o tienen que mirar el Zeppelin o... Ese punto para mí es un... O de la documentación ajustada en un screenshot en el Jira y ya tomar por saco. Aquí va todo en uno. Ahora si queréis, ahora os enseño un ejercicio de nuestro sistema de diseño. Os lo enseño. Tenemos una parte final donde enseñamos, ¿vale? Y ahora te lo enseño. Y lo vas a ver bastante más claro. Vale. Pues vale, Javi, lo dejamos. Venga, lo de crear los MVPs, eso que has dicho, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Realmente habéis llegado a hacer solo trocitos del sistema de diseño o hacer el sistema de diseño global y luego hacer un MVP a la hora de implementar? Eso es, exacto, justo eso. O sea, o sea, cuando haces un sistema de diseño o lo haces por MVP del proyecto, es decir, si tenemos un MVP de proyecto, construimos los módulos necesarios para ese MVP, pero ya has creado la base, es decir, toda la base de componentes básicos los tienes construidos y luego vas poco a poco alimentando ese sistema y va creciendo junto con el producto, ¿vale? Que ese es el más habitual. ¿Por qué? Porque si no, y si el proyecto es muy pequeñito, ¿vale? Se crea ese sistema y ya está. Y a lo mejor vas a tardar una semana más o un tiempo más, pero se hace un poco más todo junto, ¿no? Pero si es un proyecto que va a ser más a largo plazo, sí que se construye pues, por partes, ¿no? No haces hacer todos los funnels de no puedes esperar, vamos, tampoco a pintar todos los funnels de todo el sistema. Vale, bueno, tenemos más cositas. A ver, venga, dos minutitos más. Y lo de las métricas yo creo que lo podemos dejar para la parte de CRO. Sí, eso lo va a explicar bien. Aunque es verdad que Diego nos pregunta por el tema que ponías ahí de la validación de usabilidad de interfaz y carga cognitiva. Si hacéis test de usuarios normales o si hacéis alguna cosa de neuro. No, sobre todo normal. Sí. Es más, además tampoco como justo, no sé cómo lo estáis viviendo vosotros, ¿no? Nosotros en todo este confinamiento, la sensación que tengo es cada vez los proyectos son más ajustados en tiempos y se testa cada vez, no es que se teste menos, pero no hay esos volúmenes de test de usuario, o por lo menos nosotros no los estamos
pudiendo ejecutar tanto por la prisa del propio cliente a la hora de implementar. Sí que es cierto que ha cambiado un poco el foco de muchos proyectos y la mayor parte de los proyectos ahora son muchos de e-commerce, son de cosas muy concretas y muy accionables en negocio, ¿no? Entonces, eso implica test rápido, lanzar, probar y luego ir testando. Vale, han caído muchas preguntas de repente, entonces si queréis las vamos a guardar para el final. Genial. Pasamos al siguiente Sí, bloque, hay otra fase final, tranquilos, sí. Que lo vamos a responder todo, ¿vale, chicos? Sí, No os total. preocupéis. Es que se han animado justo al final, se han calentado y de repente han salido 5 de golpe, ¿vale? Entonces seguimos y luego volvemos a hacer otra rondita. Venga, genial. Ever, ¿quieres compartir tú para ir llevando el peso? Pues sí, voy a hablar un poco de cómo utilizamos no solo los sistemas de diseño, sino también cómo hacemos Trello en igual a nivel global, ¿no? Y para los que no están tan familiarizados con el tema, Trello significa Conversion Rate Optimization y el nombre ya lo dice un poco, ya lo describe bastante, ¿no? Que lo que hacemos es optimizar tasas de conversión. Y aquí la conversión se tiene que entender como algo general, algo genérico, que no significa tan necesariamente la conversión a la transacción, sino también la conversión a los diferentes objetivos que tenemos a la hora del diseño. Voy a entrar un poco más en detalle luego. Pero también puedo decir que Trello es una persona como yo, pero también es una metodología, ¿no? que utilizamos el término un poco para todo. De hecho, mucha gente aún no sabe qué es exactamente. Pregúntaselo a mi hermana, que no tiene ni idea qué hago. Pero en su esencia lo que hacemos es intentar entender profundamente al usuario, a las necesidades del negocio y a los objetivos del negocio, y también a los objetivos del usuario, para conectarlos y para ver dónde hay un problema de compatibilidad, ¿no? Dónde hay conflicto. Esto para intentar sacar y extraer problemas concretos y reales que podemos arreglar o resolver mediante diferentes tipos de objetivos y utilizando una metodología de testing A/B. Y testing A/B, no sé cuánta gente aquí está muy empapada con el tema, pero básicamente significa que vamos a poner a prueba dos variantes y las vamos a comparar en tiempo real para ver cómo el usuario real, ¿no? Va a reaccionar contra los cambios introducidos. Esto nos da mucho juego porque nos da resultados y conclusiones de gente de la vida real, en tiempo real, y podemos sacar conclusiones para aplicarlo a la población, ¿no? a la plataforma digital. Entonces, aquí se ve un poco más en concreto, ¿no? Lo que se suele hacer, o un ejemplo muy, muy concreto y básico, es cambiar la posición de una imagen de la derecha a la izquierda y vamos a lanzar un 50% del tráfico de una plataforma a la versión A, el control, y el otro 50% a la versión B, que será el tratamiento. Y luego lo que vamos viendo en cuanto a los datos, en cuanto a las métricas establecidas, es que cualquier cambio que haya a base de este cambio, ¿no? Cualquier variación en los datos a base de este cambio, se debe atribuir o asignar al cambio introducido. Es decir, que si, por ejemplo, al poner este módulo a la izquierda, vemos que significativamente la gente se queda más tiempo en la página, en un principio deberíamos concluir que hay evidencia que a base de este cambio la gente se va a quedar mucho más tiempo en la página. Eso un poco por introducir el tema. ¿Qué podemos testar? Las opciones son infinitas y suele depender mucho del cliente, del tipo de negocio y de las necesidades que hay, ¿no? Podemos testar, por ejemplo, colores y tipografías, como un ejemplo muy frecuente es cambiar el color de un call to action, ¿no? Para llamar más la atención. Pero también podemos hacer cambios de componentes, módulos, copies, para cambiar etiquetas de call to actions o títulos, ¿no? Hacer cambios en formularios, cambiar órdenes, hacerlo más corto, más largo, intentar pillar más información o menos,
cambiar estructuras de páginas, en fin. O sea, tenemos 1000 opciones para testar y realmente nunca nos quedamos sin inspiración para validar estos cambios. Aquí un ejemplo un poco más concreto. Por ejemplo, en este caso, que fue un caso real de Ben, modificaron el color selector. Lo ves aquí en la versión control. Aquí fue la web normal y la versión baseline, digamos, con el color picker aquí abajo de la imagen. Lo cambiaron a un módulo con más descripción, más información de producto, punto de disponibilidad, ¿no? y más visible, además. Más en línea también con los diferentes selectores de suscripción. Eso, ¿qué resultados sacaron? Pues aumentó bastante la tasa de conversión, casi un 18%, pero también vieron que bajó la tasa o la cantidad de llamadas al call center de manera muy brutal, ¿no? Y esto, más que nada, por dar una reflexión de que lo que hacemos en Cerreo es siempre mirar cómo afectamos al usuario de la manera más directa. Por ejemplo, en este caso sería, la manera más directa aquí sería los clics del módulo, pero en un plano un poco más allá sería la tasa de conversión, ¿no? ¿Qué probabilidad tiene para convertir, en este caso, la transacción? Pero también siempre tenemos que pensar un poco en cómo este cambio en la experiencia va a afectar a la navegación, a la experiencia del usuario dentro del flujo. En este caso, vemos que hay un efecto en paralelo, un efecto pospuesto en temas operacionales, ¿no? Esto, por bien o por mal, siempre hay que considerarlo. Otro ejemplo que suelo decir es que si consideramos que los ingresos totales de una plataforma, de una web, está compuesto por la cantidad de usuarios que recibe, la tasa de conversión de transacción promedio y el ticket medio, pues obviamente tenemos que intentar subir cualquiera de estas tres mientras mantengamos o subimos los otros dos también, ¿no? Porque si vamos a bajar el precio de un producto de 100 euros a, digamos, gratis, obviamente va a subir la tasa de conversión increíblemente, pero como baja el ticket medio, al final nos da un impacto muy negativo en el objetivo que más nos importa, ¿no? En este caso serían los ingresos. Entonces, eso, que siempre cuando hagamos cambios o test de diseño, de sistema de diseño, pensamos en cómo afecta al usuario de la manera más concreta y esto cómo tiene un impacto en los objetivos de negocio finales. Este esquema es un poco, bueno, es mucha información, pero más que nada para ilustrar cómo trabajamos en Tribal y cómo trabajamos con nuestros clientes. Es una forma muy dinámica, muy orgánica, que empieza desde, bueno, es que realmente tiene 1000 fuentes, ¿no? Hasta atención al cliente, hasta call center. Si llegan ideas de el usuario está pasando por este problema, pues lo vamos a hacer y lo vamos a pensar y reflexionar en cómo lo podemos arreglar. Luego, ¿de dónde cogemos más información? Pues diferentes tipos de análisis, cuantitativo, cualitativo, heatmaps, también lo que nos llega por el negocio, ¿no? Y todo esto lo vamos a crear en un backlog, ¿no? Vamos a crear ideas a corto, medio y largo plazo, priorizamos con el cliente. Estoy pasando un poco rápido por todo el esquema porque no me parece tan relevante para pasar demasiado tiempo aquí. Pero al final sacamos unas cosas muy concretas que queremos testar, ¿no? Y esto lo pasamos por un flujo de producto, ¿no? Lo pasamos primero por un CRO, bueno, en este caso yo, ¿no? Voy a documentar qué es lo que queremos conseguir, cómo lo deberíamos conseguir y qué tipo de usuarios deberían pasar por el experimento. Y luego todo esto pasa por las manos de UX, UI, de copy, del desarrollador para crear la experiencia deseada que más se ajuste
a las necesidades de un problema concreto. También, como podéis ver, tenemos un proceso muy heavy de Cuba, que luego entramos más en detalle, para al final pasar al lanzamiento del test, ¿no? Y luego, de este lanzamiento hay varias opciones. Es un poco para comentar muy por encima. Entonces, estas fases, las fases globales las tenemos aquí arriba, ¿no? La primera fase, la de inversión y discovery, lo dicho, que consiste de varias metodologías de investigación, la quanti, quali, mapas de calor, recorridos de navegación, análisis de funnels, de errores, lo que sea. Utilizamos varias herramientas para sacar toda esa información por todas las partes, ¿no? Que el equipo de producto, tanto como el equipo de data, tenemos nuestras propias herramientas para buscar esta inspiración. Y todo esto nos lleva a crear un backlog de ideas que es un poco una mezcla de todo lo que estamos encontrando. Estas ideas luego las priorizamos en varias líneas de trabajo, ¿no? Que hay una línea que tenemos con el negocio que nos dicen, oye, este cuarto tenemos el enfoque muy en aumentar el ticket medio, o necesitamos empujar esta categoría de productos porque nos genera más margen. O sea, son cosas que tenemos que tener en cuenta, pero también tenemos que tener en cuenta cuánto trabajo, cuánto esfuerzo requiere por parte de los diseñadores, por parte de desarrollador también, porque al final lo que realmente nos importa es generar el máximo impacto con el mínimo esfuerzo, ¿no? Lo llamado low hanging fruit, para generar valor en poco tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de un test que hicimos, que está basado en un ejemplo real, ¿no? De un test efectivamente de sistema de diseño, ¿no? Que vimos al no tener una call to action en un listado de ofertas, vimos que los usuarios tenían más intención de clicar en el botón de carrito aquí abajo en vez de la propia carta de producto, que no se veía. Se me ha quedado congelado el puntero. Bueno, estoy apuntando a la primera carta, para que lo sepáis. Y esto nos daba el insight, ¿no? El aprendizaje que el usuario clica antes en el carrito que en la oferta. Esto debe de significar, o suponemos que significa, que el diseño de la carta no es lo suficientemente intuitivo como para que el usuario entienda que tiene que clicar en la imagen o en la descripción, ¿no? Que no entiende que es accionable. Entonces, lo vamos a hablar con los diferentes actores en este proceso, ¿no? Por ejemplo, desde UX, como vemos el impacto que tiene esto en la experiencia del usuario, hablamos con el negocio, vemos que esto podría tener tanto impacto al final en los ingresos como lo veis en cuanto a la fidelización. Incluimos también factores de página, el esfuerzo técnico para desarrollarlo. Y al final esto nos da un scoring de prioridad. Bueno, utilizamos un sistema de 0 a 5 en algunos puntos, pero para ser un poco más claros, ¿no? Tienen prioridad alta. Entonces, tenemos la hipótesis de que si añadimos una call to action, una llamada a la acción dentro de cada cart, entonces tiene el resultado de que el usuario entenderá mejor qué es y qué tiene que hacer, ¿no? Que tiene una acción que le requerimos. Entonces, si introducimos una call to action dentro de la cart, obviamente va a aumentar la cantidad de clics en ello y, por consecuencia, también la cantidad de productos añadidos al carrito. Y como consecuencia de eso, tenemos más productos vendidos. Es un poco la lógica de cómo construimos la solución, bueno, el statement de problema, solución y hipótesis, y cómo vemos el impacto final en el usuario.
Entonces, ¿qué hacemos a nivel gráfico, a nivel de interfaz? ¿No? Añadimos el botón de añadir en cada cart de un color distinto del carrito para que el usuario entienda bien qué tengo que hacer. Entonces, lo que yo hago por mi parte es entonces crear todos los diferentes escenarios de qué tipología de usuario, en qué situaciones. Pensamos también en recurrencia del usuario, en variables customizados, tipo de tamaño de pantalla, etcétera, etcétera, para realmente tener muy bien documentado y muy bien interiorizado a quiénes vamos a lanzar esta nueva variación. El equipo de producto hace el benchmark, analiza todo lo que hay, todo lo que necesitamos para proponer la funcionalidad que necesitamos. Y por fin pasamos a la construcción del test. Y en esta fase, por cierto, hay un compañero nuestro aquí en la llamada que no nos había dicho nada, que es uno de nuestros mega increíbles desarrolladores, que es también el que lleva toda esta parte de desarrollo, así que voy a hablar de él. Lo que hace o lo que hacemos es una palabra muy sucia para hackear el sistema del cliente, ¿no? Porque no queremos depender de sistemas o de las herramientas que tienen integradas, que muchas veces son o lentas o legacy y no nos permiten ser muy ágiles y introducir cambios a corto plazo. Entonces, lo que hace nuestro full stack increíble es inyectar el código que necesitamos a través del front, que nosotros utilizamos en la gran mayoría de las veces Optimize, para que no tengamos que depender de ningún desarrollador del backend, ¿no? Eso es que a veces necesitamos hacer unas llamadas al back para entonces lo parcheamos. Y por fin, una vez creada la nueva variación, el experimento, ¿no? Hacemos una fase de QA que pase por un entorno primero privado, luego público, pero siempre también involucrando a todos los sectores del proceso, ¿no? Que el equipo de UX va a validar que los flujos son correctos, que no hay problemas en la experiencia del usuario de A a Z. El equipo de UI también va a asegurarnos que a nivel visual todo es correcto, que los componentes se comportan de forma correcta en todos los dispositivos y que lo podemos aceptar a nivel UI. Y luego el equipo de desarrollo vamos a comprobar que a nivel que estamos recogiendo los datos correctos, que los objetivos se están triggereando, que a nivel datos, a nivel técnico, todo está funcionando óptimo. Y por fin, o sea, la parte más chula y más emocionante, al menos para mí, no sé, Dani, no voy a hablar por ti, pero es cuando el test está lanzado, ¿no? Que mucha gente se pregunta cuánto tiempo necesitamos para que un test nos dé resultados, y la respuesta es que realmente no hay respuesta. Esto depende en gran parte de cuánto tráfico recibe una página, cuántas variantes hay, qué tipo de negocio es, porque obviamente hay una diferencia entre un test en una web. Mira, lo ponemos aquí. En una web de un coche versus una hamburguesa, ¿no? Que McDonald's versus Volkswagen es un producto muy distinto y es un usuario muy distinto. Hay que pensar más bien en ciclos de negocio o ciclos del usuario para que captemos un usuario en todas sus fases, ¿no? Que incluimos todas las comunicaciones de marketing, que se incluye también el día de pago, que todas las fases de consideración hasta la compra estén contempladas en la vida del test. Y por eso normalmente diría 2 ciclos de negocio, pero es una aproximación que, o sea, no mejoraría la vida. También hay que pensar en todos los cambios que estamos introduciendo. Obviamente, si
si cambiamos una cosa muy sutil de un sistema de diseño, como podría ser, a lo mejor Dani aquí me daría un mejor ejemplo, pero cambiar un botón rectangular a redondeado, esto 99% de las veces no va a tener un impacto tan brutal en el comportamiento del usuario. Y entonces, para poder detectar un resultado significante, o necesitas mucho tiempo o tienes que aceptar que no va a afectar al usuario. Y eso no pasa nada, porque no todo tiene por qué afectar al cambio del usuario. Nosotros lo que también solemos hacer es trabajar en dos sentidos. Es decir, validamos si un cambio en el sistema de diseño tenga provoque un efecto positivo en la consecución de cualquier objetivo en el usuario, ¿no? Que vamos a ver si podemos mejorar algún comportamiento, pero también lo que hacemos es validar que una decisión de diseño no va a afectar de manera negativa al comportamiento del usuario. Y son dos flujos o dos líneas de pensamiento, o sea, casi paralelos, ¿no? Pero son iguales de importantes. También hay que asegurar que lo que estamos haciendo no está detrayendo de la experiencia. Entonces, al final de tener este test live, obviamente pasa una fase de análisis a posteriori, y si vemos que un test ha ganado, pues obviamente muy bien, súper emocionante, y la gran mayoría de las veces vamos a hacer que el test se vuelve a ser la realidad. No sé cómo decirlo, pero en inglés se llama when the test becomes the future, ¿no? Que no lo vamos a imitar. Normalmente no va a ser una personalización, sino que vamos a hacer que forme parte del ADN de la web, ¿no? Si no gana, no pasa nada tampoco, porque eso suele pasar muchas veces. Puede ser que la hipótesis no estaba correcta, puede ser que también existe que el resultado te ha dado un falso negativo, podría ser, pero lo importante es que te da la oportunidad de volver a pensar en cómo has cambiado o cómo no has cambiado tal comportamiento del usuario, y te deja la oportunidad de volver a reflexionar sobre ello, ¿no? ¿Por qué no? ¿Existe alguna segmentación que no hemos adivinado, que no hemos aplicado? Por ejemplo, este cambio solo afecta a los usuarios en mobile, o solo a usuarios que viven en Zaragoza, no sé. Te da mucho juego de volver a pensar en cómo estás comunicando con el usuario. Ahí Ever también te permite, en la fase inicial de diseño, te permite también quitar un poco de presión en la parte de diseño para decir que nosotros lo que decimos siempre es, bueno, pues ya testaremos esto, ¿no? O sea, no encebollarnos en una idea como súper anclara, que te quedas a veces como en bucle, ¿no? Bueno, venga, pues ya hemos tomado una decisión, lo lanzamos y cuando se teste veremos qué resultado tiene, ¿no? Y esos son tests que te permiten a futuro, ¿no? Trabajar sobre ellos. Totalmente. Y la idea siempre es de hacer tests continuos, rápidos, iterativos, porque nadie sabe la verdad, ¿no? Y es un proceso, es una experiencia, y siempre vamos continuando, vamos a construir sobre los aprendizajes de test pasados. Y dos cosas importantes, perdona que te corto, una sería, en este caso, el ratio, que parece que un 2% es poco, pero imaginaros en un e-commerce que vende, yo qué sé, 2 millones de euros al día, ¿no? Pues 2% es mucho, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Y también una cosa que es verdad que no había hablado de las métricas aquí, también lo que se veía, que hoy en día que tenemos un call to action, a la derecha sí, lo que vemos que al meter el botón, el usuario, o sea, vamos a focalizar la atención del usuario mucho en el botón, ¿no? Y uno de los aprendizajes de este test fue que sí, era un elemento muy necesario y muy crítico,
para ayudar al usuario a guiarle en este listado. También se ve que ha aumentado, o sea, son 2,38, sí, 2,38 puntos porcentuales, o sea, no es un cambio relativo, sino absoluto. Es un cambio muy importante. Esto también, al final, obviamente no lo podemos poner aquí por temas confidenciales, pero esto también ha tenido un impacto a la hora de transacciones, que es importante. Que esto también lo hemos conectado a cómo el usuario ha mantenido, ha seguido su experiencia dentro de la web hasta la conexión final. Sí, esto lo he comentado. También, si el test sí ha ganado, también nos permite jugar con la iteración de cómo podemos aplicar los findings de algo positivo en otros segmentos, por ejemplo, en otras categorías, que hemos aprendido del comportamiento y de cómo es el usuario. Y por fin, y esto es la parte más bien técnica, ¿no? Y cómo aumentamos los sistemas de diseño con los datos. Pues en primer lugar, obviamente con un test ganadora, vamos a hacer los cambios, integrarlos en backend, para que todos los usuarios vean esa experiencia como si fuese la única, ¿no? Luego te cedo la palabra. Sí, bueno, esto luego una vez que obviamente el test es ganador, se incorpora dentro de ese sistema de diseño. Ahora os enseñamos directamente un ejemplo que hemos hecho como una especie de demo para que veáis un poco el ejemplo, ¿no? Que creo que va a ser mucho más práctico verlo ahí. Y luego ya publicamos la librería y demás, pero sí, lo vamos a ver. Bueno, lo vemos ahí. Si queréis hacer alguna rondita rápida de preguntas sobre esta parte, ¿no? De todo lo que ha contado Ever, y ahora os enseñamos la demo de Figma de un ejemplo. Ok, aquí tenemos a Jorge. Me gustaría conocer qué herramientas concretas utilizáis en la fase 0, en el apartado de Discovery. La parte de CRO, ¿no? Sí. Me imagino que sí. Entonces, somos bastante agnósticos a la hora de elegir herramientas. Solemos trabajar con las herramientas que ya tiene el cliente. En la gran mayoría de los casos de Google Analytics, algún tipo de herramienta semi-colectiva como Hotjar, y en algunos casos no es tan popular como a mí me gustaría, pero algunas herramientas de Voice of the Customer como Usabila, por ejemplo. Y siempre recomiendo trabajar desde 3 pautas. Nada, que voy a ir preparando. ¿Se me oye? Sí. Sí, se te oye. Vale. Digo que siempre recomiendo trabajar desde 3 pautas para la investigación inicial, que sería trabajar desde un dato cuantitativo, ¿no? En este caso Analytics, Google, Adobe, más que nada para tener una indicación de qué datos existen, dónde tenemos que ir. O sea, hay que hacer un mapping del funnel exhaustivo para ver en qué momentos estamos perdiendo a los usuarios, monitorizar los errores y eventos, ¿no? Luego la segunda parte sería más bien desde la usabilidad, y para eso existen varias herramientas como Hotjar. Nosotros somos partner de Content Square, que es una herramienta, si conoces Hotjar, es bastante parecido, pero mucho más cara y mucho más profunda, ¿sí? Mucho más cara, más potente, y tiene mucha chicha, que te deja hacer casi todo. De hecho, en algunos proyectos entramos solo con Content Square porque realmente ya no te hace falta hacer la configuración casi de una suite como Google Analytics. Entonces, es también un tema de ahorro de tiempo y ahorro de esfuerzos en otros sitios. Pero sí, son las herramientas que trabajamos normalmente con las herramientas de clientes, sino también entramos con nuestros partners. Aquí hay una pregunta muy complicada que creo que es un poco más para Dani. Lo de los datos de los test A/B son rápidos, pero son iguales de fiables que un test de usabilidad. Venga, Dani, dale. No, a ver, claro. Sí, realmente, o sea,
todo es complementario, ¿no? No es blanco o negro, ¿no? Al final la parte del test de usuario es la parte inicial donde tú planteas unas primeras hipótesis, ¿no? Que testas y para mí eso es como la brocha gorda, ¿no? Esos son como los cambios más de brocha gorda. Y quizá con toda la parte de CRO y la analítica es más ya afinar mucho, mucho más el detalle, ¿no? Es donde podemos, no sé, incluso podemos segmentar, ¿no? Que es una de las cosas que, por ejemplo, nosotros con uno de los e-commerce que trabajamos, que es Telepizza, se segmenta una barbaridad, ¿no? Todas las audiencias en función de las campañas que se hacen, toda esa parte te permite mucho entender muy bien qué cambios pueden afectar más a unas partes o a otras. No es lo mismo también, depende del proyecto, no es lo mismo, que os digo, un e-commerce de comida rápida que es súper impulsiva la compra, ¿no? A otro cliente que es nuestro SEAT, que es comprar un coche, ¿no? Que es cosas mucho más lentas, los flujos de... Ahí tiene mucho más peso también toda la parte inicial del test de usuario y no se mide tanto porque... No es que no se mida tanto, sino que no tiene tanta profundidad ese test porque los KPIs de negocio no son tan directos. No sé si me estoy explicando, ¿no? Al final, el e-commerce, o sea, de hecho, SEAT o ninguna compañía vende por un coche por la web, ¿no? No hay ese proceso de venta, ¿no? Lo cual no es tan vital como para un Telepizza, ¿no? Que vender en un e-commerce de comida rápida online tiene un peso súper importante y a diario, ¿no? Entonces, en ese balanceo tenemos ahí como esas dos mundos, ¿no? Brocha gorda y brocha fina, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Yo añadiría para Miguel que hay cosas que no se pueden testear en laboratorio, porque son una intención de compra con un determinado presupuesto en un determinado momento o el momento de la compra en caliente. Esa compra por impulso con la Dani no se pueden testear en nuestros usuarios, porque simple y llanamente al usuario le has tenido que llamar, le has tenido que dar ya está dinero, condicionado, exacto. viene a un sitio o lo hace en remoto, con lo cual el cliente está demasiado influenciado y es imposible medir eso, ¿no? Eso solo lo puedes medir desde mi punto de vista con un A/B testing que te permita realmente saber si esos cambios han impulsado cosas en tu cliente, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Y ya está, por ahora. Vale, yo tenía una, chicos, vale, que es un poco de ser un poco cabroncete, ¿vale? Dani, no os enfadéis. ¿Qué pasa cuando hacéis ese test A/B de un componente específico y luego hacéis ese traspaso al resto del sistema de diseño y a lo mejor el contexto en el que se testeó el componente ha dado un resultado positivo, pero al hacer el traspaso e implementación en todo el sistema completo, a lo mejor en otros 5 templates, ahí no puede ser bueno. O sea, a lo mejor te estás cargando la conversión en un lugar cuando la estás poniendo en otro. Claro, ¿hacéis una medición cuando hacéis la release? ¿Qué hacéis para intentar evitar esos problemas que puedan surgir? Bueno, eso lo puedes responder yo creo que mejor Ever, ¿no? Sí. Como trabajamos, y es lo que dije antes, ¿no? Que trabajamos en dos velocidades. Primero para validar o para intentar generar un impacto positivo en el usuario, otro para asegurar que no haya un impacto negativo. Entonces, en la mayoría de las veces donde vemos que hay un impacto positivo, hacemos un rollout mucho menos complicado, ¿no? Que sería aplicar los cambios del sistema de diseño un poco sin tener que pasar por diferentes fases de validación. Sin embargo, si no vemos que haya un impacto positivo, sin embargo es o neutral o negativo, lo volvemos a testar y además lo volvemos a testar también en otros mercados, países o lugares, ¿no? Pero vamos a extrapolar las condiciones del test, vamos a replicarlo en diferentes condiciones. También hacemos muchas veces repeticiones de test anteriores para asegurar que el mismo resultado 6 meses después nos sigue dando la misma información. Esto también para descartar porque lo que vemos muchas veces... Picos estacionales o un contexto sociocultural específico. Por ejemplo, aunque con suficiente tiempo intentamos descartar este efecto, sino que hay algo que lo llaman el novelty effect, que un usuario va a reaccionar de manera más exagerada,
contra un cambio introducido que es nuevo, pero ese efecto de novedad va desapareciendo en el tiempo, ¿no? Y vemos que eso según el cambio, pero al cabo de 2 semanas, un mes y medio, según el cambio específico, los datos se van a normalizar, ¿no? Lo que pensamos al principio era una mega superintroducción, al final resulta ser algo que afecta un 0, nada, ¿no? Entonces, siempre hay que vigilar que, primero, que no llamemos los resultados demasiado temprano y luego que a veces vuelves a validar, aunque sea en test muy cortitos, que el mismo resultado sigue siendo verdad. También, por otro lado, obviamente, en cuanto más cambios vayas introduciendo, ¿no? que vas construyendo sobre el mismo sistema de diseño, un cambio de hace 6 meses no va a significar lo mismo en su contexto como ahora. Y en ese sentido, es verdad lo que dices, que siempre hay que ponerlo en contexto para validarlo, y la respuesta que sería depende del tiempo y del cliente también. Es algo que solo podemos avisar y volver a hacer pequeñas interacciones, pero es un riesgo real, o sea, que existe en la realidad. Sí. Y otra pregunta que tenía para vosotros es, bueno, muy bonito hacer un A/B testing concreto en el que en ese momento te pongas a recoger información, pero entiendo que para que esto sea fluido, el sistema de diseño en sí mismo está tagueado y tiene un tipo de monitorización mucho más completa de lo habitual. Es decir, tenéis hecho un sistema para monitorizar, o sea, cada componente se taguea. O sea, cuando vosotros hacéis el despliegue del sistema de diseño, ya viene con todo ese, bueno, pues un tag manager, entiendo, y un data layer, sobre todo el data layer mucho más complejo, en el que podáis identificar de forma correcta cada uno de los componentes, cada una de las plantillas. Esto no sé si lo tenéis por ahí sí, está documentado para esta vez o lo dejamos para no, ahora te enseño un poco, es un ejemplo de una pequeña parte de lo que podría ser un poco cómo estructuramos el test A/B, ¿no? La documentación que seguimos, cómo lo documentamos y cómo está documentado en el propio sistema de diseño, ¿vale? ¿Para qué? Para que si ya generamos un componente, hay componentes que los dejamos como sabiendo que ese componente está por testar en un test A/B, se documenta, ¿vale? Y se sabe por ejemplo, que ese componente, ahora lo verás, está siendo fruto de un test A/B, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando tú lo incorpores tengas claro que a lo mejor lo tienes que volver a cambiar dentro de un tiempo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas las tenemos contempladas. Ahora os enseño directamente. Si queréis, os lo enseño ya. Venga, ya según vamos. Vale, mira, bueno, esto es un ejemplo, ¿vale? De lo que sería, por ejemplo, la documentación. Esto es una marca inventada, esto es un e-commerce inventado, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poco la estructura, ¿no? Tendríamos, esto es Figma, tenemos pues una plantilla, ¿no? En este caso, que este sería la plantilla estándar de nuestro test A/B, ¿no? Donde tendríamos pues el título del test, la fecha de inicio del test y la de la finalización del test, un enlace siempre al backlog, ¿no? De todo del backlog de test y a dónde está, o sea, a dónde está referenciado, en qué soportes o en qué dispositivos se va a testar este test, y aquí planteamos, pues bueno, el problema, cuál sería la solución y cuál sería el resultado, ¿no? En este caso, pues, cuál es el componente o la pieza o el elemento que es el original y luego el que vamos a ajustar, ¿vale? Entonces, en este caso, imaginaros un ejemplo concreto, ¿vale? Aquí tendríamos, imaginaros que vamos a hacer un banner, ¿no? Que esto es muy típico, pero vamos, básicamente sería un banner en el que tendríamos una fecha de inicio y de final que se va a testar sola y exclusivamente. No sé si veis bien, así mejor, ¿no? Voy a poner así para que se vea mejor. Vale, ¿cuál sería el problema? Como en este caso, bueno, esto es un ejemplo simplemente para que lo veáis, ¿vale? ¿Cuál sería el ejemplo y cómo se va a comportar ese cambio, ¿no? En este caso sería la aplicación de un call to action en un banner, ¿vale? Que es algo muy básico, ¿vale? Pero cómo va a afectar esto en el comportamiento del test, ¿no? En ese caso, una vez que lo hacemos, especificamos, en este caso, como veis, ¿no? Dónde se encuentra está documentado en dónde vas a encontrar este módulo,
en qué parte y qué partes están viéndose afectadas, ¿no? ¿Cuál sería, en este caso, el comportamiento que vamos a testar? ¿Cómo se va a ver en el móvil aplicado? ¿Vale? Y eso ya nos sirve a nosotros para poder hacer el test, ¿no? Una vez que hemos hecho el test, saldría un resultado y el resultado en este caso pues es una tasa de conversión de 2,38, ¿no? De mejora, ¿no? De la conversión. Esto, una vez que hemos hecho esto, por así decirlo, que todo esto que estáis viendo son invocados de componentes de ese sistema de diseño, pero no están, o sea, están como, por así decirlo, no están modificados del sistema de diseño, simplemente es el elemento modificado, por así decirlo, en local, ¿no? En este caso, nos iríamos a nuestro sistema de diseño, ¿vale? Aquí porque veáis un poco, por responder la pregunta anterior, lo mismo, ¿no? Lo tenemos estructurado donde tendríamos pues, los branded elements, los componentes, módulos, luego en este caso o en otros, dependiendo de la dimensión del proyecto, la parte de templates la tenemos en un documento aparte, ¿vale? O bien está integrado en este mismo documento. Depende de mucho, sobre todo, del volumen de templates que vaya a tener para hacerlo menos pesado. Cuanto más separado esté, siempre al final es mucho más fácil publicar y manejar documentos un poquito menos pesados, pero siempre lo tenemos unas cosas vinculadas con la otra, es decir, todos los elementos, en este caso, que respondiendo un poco a la pregunta de antes, ¿cómo lo estructuramos? Porque entendáis, si alguno habéis trabajado con Carbon, esto está basado en gran parte en cómo está estructurado Carbon, ¿vale? Que de aquí cogí gran parte de la base, lo cogimos nosotros, donde estructuramos el documento, y esto que veis aquí es lo mismo que tiene pues cualquiera que vaya a trabajar con esto, ¿no? Con este sistema, ¿no? La parte de brand elements, los componentes, un registro de versiones, ¿no? Las que se están haciendo, en qué fecha se lanzan. Esto es muy básico, pero en otros proyectos lo tenemos súper detallado, ¿no? ¿Qué se ha cambiado? ¿En qué sección? Si es un módulo, si es un componente, si es lo que sea, ¿no? Se ha cambiado un color principal y se pone aquí desde el principio, ¿no? Para que todo el mundo tenga este control súper claro, ¿no? A la hora de trabajar con tipografías, pues en este caso lo mismo, ¿no? Con los elementos principales a nivel tipográfico, las escalas. Ya os digo que este es un ejemplo, pero bueno, la estructura es muy similar. Jugamos siempre a la hora de construir sistemas de diseño, que yo lo he visto, esto viene también de otros muchos. A mí sí me gusta que las escalas sean across de dispositivo, que es una de las cosas que sí que me he dado cuenta que es un gran problema, que me encuentro en otros proyectos, ¿no? Que al final de repente el XL de mobile es diferente del XL. No, nosotros trabajamos con esta escala que nos sirve para construir todo, ¿no? Es mucho más fácil para luego el equipo de desarrollo. Entonces, esto lo hicimos fundamentalmente para facilitarles la vida a ellos. A nosotros nos daba igual. Y al final tú lo que vas a hacer es cambiar de escala cuando cambies de dispositivo, en el caso que tengas que reducir, por ejemplo, un headline, ¿no? De aquí tenemos todo lo que sería, pues bueno, cómo se va a comportar este texto, con toda la documentación, eso es lo que decía, ¿no? Está todo detallado al milímetro, ¿no? Para que cuando otra persona que no sea diseñador o, pues en este caso, desarrollo, tenga todo bien documentado, bien explicado, bien escrito, ¿no? Bueno, esto sería la parte de tipografía, la parte de color, lo que os decía, ¿no? Hay una cosa que siempre hacemos, que es una de las cosas que a mí me gusta, que ya lo implementé en su momento cuando lo hacíamos en Interbrand, ¿no? No solamente definir un color principal de la marca, sino siempre sus matices, ¿no? Estos matices nos ayudan mucho a construir todas las variantes de su interfaz, incluso pues un background, ¿no? Que parece una tontería, pero que esté ya definido desde la base nos ayuda muchísimo. Aquí está hecho a mayores, ¿no? Desde un 180 hasta un 0,5, es bastante amplio. Pero, bueno, luego se puede acotar, reducir, pero siempre la base nos va a permitir tener ahí un poco todo esto, ¿no? Y esto luego, a su vez, nos permite luego, aparte de luego, ¿qué librería de iconos? En esta es una librería que existe, pues trabajamos con esta librería, se pone con qué librería y trabajas y se la descarga quien sea. El ratio de imágenes, bueno, cómo se puede construir, cómo debería de ser ese look and feel de las imágenes, cómo se deben de construir las sombras, en este caso, todo documentado, ¿no? Es muy básico esto que veis, no tiene mucho más, pero se puede desarrollar todo lo que queráis, ¿no? Y luego esto es una cosa muy interesante, ¿no? Nosotros cuando construimos este sistema, que es un poco más ya la magia, ¿no? Nosotros construimos esto desde... Estas serían las formas principales que van a servir para nuestro
nuestro sistema, esto que veis aquí, button, esta es la forma original. Si yo esto lo pongo en rounded, ¿vale? Automáticamente en todo el sistema me pone todos los call to action en rounded, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo he construido desde este elemento principal, es decir, este elemento principal construye todos estos elementos que a su vez son instancias una de otra. Entonces, si yo modifico esto, ¿vale? No lo voy a hacer ahora porque no sé si funciona, porque estoy aquí trasteando, igual hago ahí la de Bill Gates con el Windows Vista, ¿no? Pero básicamente... Dani, para que todo el mundo lo entienda, los átomos, digamos, o sí. Los brand components o los design tokens más pequeños de nivel más bajo, de más granularidad, están automatizados como Dios manda dentro del Figma para que tiren de una librería, como haríamos en un Axure o en un Sketch, y que todo cambie a la vez, ¿no? Exacto, eso es. Entonces, si yo cambio este color, en este caso, bueno, ya digo que como esto está falseado, por así decirlo, aquí pone purple, pero es un green, ¿vale? Pero básicamente si este color lo modifico aquí, lo modifica en todo el sistema, pero en todo el sistema que yo solo tengo que cambiar un color, ¿vale? No tengo que cambiar el color en 8000 lugares, ¿no? Entonces, esta forma nos costó... ¿Puede ser la primera vez que el sistema de diseño es más automático que el CSS de front? Yo, para mí, sí, es que yo soy un obsesivo compulsivo de estas cosas, ¿no? Y, joder, siempre digo, joder, es que nos pasamos todo el día rehaciendo la rueda. O sea, de cliente a cliente te repasas todo el día haciendo esto. Digo, pero ¿por qué no creamos una base que nos permita que todos los clientes puedan, o sea, que nos ahorremos un montón de tiempo en hacer ese setup, ¿no? Que en el fondo no aporta ningún valor, ¿no? Que tengamos que estar construyendo la rueda constantemente, ¿no? De hecho, esto, en los de Figma me dijeron, no lo digáis porque los clientes se vuelven locos. No digáis esto porque es tan automatizado que parece que le queremos quitar el curro a los diseñadores. Pero en el fondo lo que se trata es de simplificarnos un poco la vida, ¿no? Bueno, aquí, como veis... Explicas lo del token, que yo creo que todos lo conocemos en profundidad. Vale, el token es como, por así decirlo, el lenguaje común entre diseño, ¿vale? Y front, ¿no? O sea, esto nos permite que ellos pongan estas etiquetitas a cada uno de estos elementos para que de la misma forma que yo estoy haciendo este cambio, ellos solamente tengan que cambiar un token, ¿no? Es lo mismo. Entonces, yo ya desde aquí, esta parte, ya os digo, podéis investigar porque está cogido de Carbon, ¿no? Que Carbon lo tiene súper bien definido, han hecho un trabajo increíble, yo creo que en este punto, ¿no? Tanto en escalas como en otras muchas cosas, que os recomiendo que le echéis un ojo. O sea, de aquí cogí esos open source, lo he cogido y a partir de ahí he mejorado cosas, he cogido cosas también del de Adobe, entonces a partir de ahí hemos ido construyendo nuestro propio sistema, pero tiene mucha base de Carbon, ¿no? Porque al final te permite a su vez... Si, por ejemplo, el equipo de desarrollo quiere coger directamente Carbon y gran parte de ese CSS, cogerlo de Carbon y adaptarlo, también les permite ir más rápido, ¿no? Esto para mí es un avance bastante interesante. Y luego se puede modificar. Es decir, sobre esta base, tú luego modificas alturas, modificas colores, modificas rounded, modificas tipografías. Y en el fondo vas a hacerlo ad hoc, pero te ayuda mucho a tener como un sistema mucho más inteligente, ¿no? Bueno, lo que veis aquí, pues... son los tokens de colores de interacción, los de soporte, los backgrounds, ¿vale? Todo está hecho de esa misma forma, ¿no? Lo que os decía antes. Una vez que hemos definido todos los tokens de color, vamos a la parte del ritmo vertical, donde definimos las escalas del ritmo vertical y el horizontal, ¿vale? Y luego, bueno, ya en este caso, el grid, dependiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos proyectos que tenemos como proyectos a lo mejor con 7 o 8 cortes, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos que tienen 7 o 8 cortes que son más complejos a la hora de hacer el responsive, ¿vale? Yo estoy pintando ahora justo uno que tiene 5 cortes, ¿no? Y queremos pintar 5 cortes. Si lo automatizas bien, ¿qué nos ayuda esto? A que si construyes, puedes tardar un poquito más en construir ese componente, pero te permite que luego el equipo de front no tenga que estar interpretando nada, simplemente le estás facilitando la vida. Pero claro, eso implica un poquito más de trabajo en diseño, pero claro, ayuda mucho a que al final ese handoff sea realmente útil, ¿no? Vamos a la parte de componentes, ya os digo. Dani, creo que te van a pedir un taller específico de cómo manejar Figma con estos niveles de automatización. Vale, lo dejo ahí, yo encantado, vamos, yo por mí encantado. Vale, bueno, aquí como veis, ahora os enseño un ejemplo muy rápido, pero veis, todos los componentes, aquí hay un cerro de componentes, ¿ves? Que ya te digo, vamos utilizando dependiendo de
de lo que vayamos a hacer, pero con todas sus casuísticas, ¿no? A mí me parece vital que, ¿no? Que a la hora de pintar un botón, si va a tener, pues, que tengas todos los estados bien definidos, ¿no? Desde el enable hasta el ghost, ¿no? Desde aquí arriba hasta abajo, ¿no? Si tiene botón con iconos, si no tiene. Todo esto aplicado a todo, a un call to action, a un checkbox, a cualquier casuística, ¿no? Un drop down, toda la parte que tenga operativa, que para mí estos son esos componentes básicos. Este setup nos va a venir súper bien para ir a toda leche luego en la construcción de nuestros módulos. Si partimos de una base, justo lo que hablábamos antes, ¿no? Vale, tenemos súper claro que para generar un módulo necesito pues un título, un call to action y 4 inputs, ¿vale? Si eso lo tengo ya construido, lo voy a tirar, ¿no? De un primer momento, entre comillas, rápido. Lo testo y veo si funciona o no. ¿Que no se entiende? Modifico, pero vas rápido. No estás como, no sé, como viendo el sexo de los ángeles ahí, que te tiras ahí la vida entera, ¿no? Perdiendo el tiempo a veces en cosas que creo que se pueden simplificar, ¿no? Vale, luego la parte modular, pues en este caso, pues lo mismo, ¿no? Aquí os enseño, esto es el ejemplo, ¿no? Que poníamos antes, ¿no? Aquí ya vamos documentando todo, ¿no? A nivel de, pues, cómo está construido, dónde está colocado, los tamaños que tienen, las especificaciones de caracteres, ¿vale? ¿Cuál es el contenido en este caso de la car? Vale, entonces aquí, ¿ves? Test alert, ¿vale? Aquí hay un test alert que este módulo en concreto se va a hacer un módulo que va a durar hasta el día 2 de febrero, ¿vale? Por favor, los detalles, this document es el enlace a esto, ¿vale? Está enlazado directamente, pincho y me voy a este documento, ¿no? Eso es lo bueno que tiene Figma, ¿no? Que son todo como vínculos, pam, 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 y lo tienes todo completamente enlazado, ¿no? Esto nos permite ir muy, o sea, nos permite trabajar, ya te digo, todo, que es que eso tiene, además es accesible a todo el equipo, al equipo de front, al equipo de UI, al equipo de UX, y todos trabajamos con esa única fuente de la verdad, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejemplo, ¿vale? Teníamos este test, ya ha salido el ganador, este es el módulo principal. Aquí en este caso, este sería el elemento, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues venga, vamos a incorporar, a ver, es un ejercicio muy básico, pero vamos a modificar la altura y vamos a meter aquí, pues en nuestra librería tenemos el botón, ¿vale? Que ya lo tengo aquí preparado, ¿vale? Yo pongo el botón, que como veis es verde, pero como yo tengo configurado todo mi ristra de elementos, pues sería en este caso un botón secundario y ghost, ¿vale? Esto ya os digo que da igual, ponemos aquí como Loren Ipsum, ¿vale? Vemos esto aquí. Luego, bueno, ya Figma tiene mil opciones de constraints. Aquí ha habido una movida con el ghost. Entiendo que cuando dices ghost te refieres que es como solo un underline o un... Sí, bueno, pero no está pintado bien. O sea, el ghost realmente es el outline blanco con el pero bueno. El outline. Sí. Es el outline. Vale, nada, es que había una... Eso es. Sí, ese es el ghost. Vale, entonces en este caso hemos incorporado nuestro botón, ¿vale? Como veis, aquí sale la ventanita, voy a cambiar. Aquí te dice que si quieres publicar los cambios, ¿vale? Publicar los cambios en la librería, ¿vale? Yo siempre recomiendo que aquí, igual, ¿ves? Aquí te dice qué cambio vas a tener, aquí pongas, pues, Loren Ipsum, lo que sea, ¿no? Vamos a hacer un test, o sea, implementación del test validado no sé qué, no sé cuánto, pues lo pones para que en ese registro quede claro de qué es la publicación, ¿vale? Una vez que se ha publicado el elemento, pues ya me iría en este caso a un template, que sería el template principal de nuestra homepage, ¿vale? Que como veis, en este caso, pues esta es la homepage, ¿vale? Donde tenemos nuestros módulos incorporados, ¿vale? Que serían estos dos. Y automáticamente, ahora no me va a funcionar. Tenía que haber... Ah, vale, que está publicando todavía. Ahora cuando termine de publicar, va un poquito lento porque yo creo que la conexión con tantas cosas está un poquito... tostadillo. Ahora, cuando termine de publicar, aparece, ¿ves? Te dice, vale, hay una revisión nueva en el sistema. Dices, vale, perfecto. Os reviso y me dice, vale, tu car producto se ha modificado. Le dices, vale, perfecto, actualizo y automáticamente me lo incorpora en todos los elementos que ese botón esté vinculado o sincronizado. ¿Qué nos permite esto? Si tú tienes esto creado, el otro día lo hablaba con Chris, ¿no? Le pasó en uno de los proyectos, ¿no? O sea, tardó en implementar un cambio bastante heavy en toda una plataforma de e-commerce, ¿vale? Muy heavy, pues 5 minutos de reloj.
¿vale? ¿Por qué? Porque lo tienes súper bien estructurado, ¿no? Y el tener súper bien estructurado y todo esto construido de esta forma es un ahorro en tiempos a largo plazo que alucinas, ¿no? El cliente flipó en colores cuando lo hicimos en vivo y en directo con él y le mostramos todo esto, ¿no? Y dijo, joder, pues es que esto es, o sea, quiero esto para todos los e-commerce que tengo, o sea, que, ¿por qué? Porque al final te das cuenta que esta metodología o esta forma de trabajar ya no solo es eso, sino que encima esto te permite trabajar en multiplayer, o sea, al final varias personas podemos estar trabajando a la vez en todo esto, aquí puede estar una persona trabajando en la línea y yo por el otro lado estar construyendo todo el sistema, pues la verdad es que es bastante, bastante útil, ¿vale? Y bueno, este es un poco el ejemplo, pero ya os digo, esto es un ejemplito muy sencillito, pero para cada sistema que construimos lo hacemos así, ¿no? Y creemos que le da mucho valor, ¿no? No solamente en la parte operativa, sino en la parte nuestra, ¿no? De la salud mental de los diseñadores que trabajamos con esto, ¿no? Que al final, joder, yo he trabajado en otras compañías que al final, de hecho, yo creo que la primera vez en mi vida que tengo todo, en Figma tengo acceso a todos los proyectos que se están haciendo a la vez en la compañía. Eso, sí, en un Drive lo tienes, pero tienes que ir carpeta por carpeta buscando, luego no sabes dónde está. Aquí lo tenemos, como podéis ver aquí, pues todo organizado por clientes, ¿vale? Cada uno con sus carpetas, no sé, aquí, pues eso, ¿no? Como veis, miles de proyectos, ¿no? Que están todos súper organizados con sus cartelas, somos muy obsesivos con el orden, ¿no? Pero esto nos permite, voy a poner la cámara para veros, esto nos permite ir rápido y nos permite trabajar de una forma creo que bastante inteligente, ¿no? Ya he visto ahí que habéis puesto el enlace de Carbon. Carbon, lo bueno es eso, ¿no? Que muchas veces, como base, luego el equipo de front luego el equipo de front, ya os digo que con esto cuando lo ven, el otro día me decía uno, dice, se me saltan las lágrimas. Digo, claro, es que nadie le entrega así las cosas, ¿sabes? O mucha gente no entrega así, ¿no? Entonces, claro, se acostumbran, o los pobres sufren a veces, y a mí me da mucha pena, porque al final dices, joder, es como, yo vengo del mundo editorial, imaginaros, ¿no? Del mundo imprenta, que yo para las imprentas era un obsesivo igual, o sea, todo, el tipo de papel, llegaba a una muestra, o sea, ¿por qué? Porque al final es súper importante facilitar el trabajo que viene después, ¿no? Entonces eso para mí es un ejemplo muy bueno.